Hola, ¿qué tal? Monitora, compañeros. La presentación del tema que yo les voy a hablar. Bueno, mi nombre es Nancy López, aspirante a la licenciatura de Derecho. Y el tema que les voy a presentar es el sistema acusatorio adversarial. Bueno, el objetivo de esta investigación es dar a conocer cómo surgió la reforma, su naturaleza jurídica, el análisis de sus principios rectores, así como sus actores de este sistema de justicia penal, las etapas que lo conforman en base con el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuándo y por qué surge el sistema acusatorio adversarial? Bueno, ¿cuándo surge? Surge en junio del 2008. Esta reforma fue emitida por el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué surge? Surge por una crisis judicial, ya que al verse rebasados en la impartición de justicia debido a que el sistema era inquisitivo, derivando violaciones a la presunción de inocencia, había juicios lentos e informales y generación automática de la prisión preventiva. Esto nos dice o nos da a entender que en el sistema anterior no se respetaban los derechos humanos del acusado. Siempre violaban sus derechos. En base a esto y en base a que se tardaban mucho en dictar sentencia, se hace una reforma y esta la emite el Diario Oficial a partir del 2008. Para entender un poquito más qué es el sistema acusatorio adversarial, pues es el que nos da las bases suficientes para establecer un proceso oral acusatorio, mejor conocido como juicio oral, el cual trata de cumplir con los principios establecidos en el artículo 20 constitucional, los cuales buscan defender la presunción de inocencia y salvaguardar los derechos humanos de las partes involucradas. Se establecen bases de control para evitar la cárcel. ¿Cuál es su naturaleza jurídica de este sistema adversarial? Bueno, su naturaleza jurídica está fundamentada en el artículo 17 constitucional, el cual señala que la Federación y las entidades federativas garantizan la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y aseguran las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Como les comenté, este sistema se basa en unos principios. Esos principios son los principios rectores, que son la base fundamental para este sistema garante de los derechos humanos. Los principios procesales son aquellos criterios esenciales contenidos de forma implícita y explícita en el ordenamiento jurídico que señalan las características principales del derecho procesal y sus diversos sectores que orientan el desarrollo de la actividad procesal. Estos principios son fundamentales ya que brindan un marco para la integración de los ordenamientos procesales. Bueno, a continuación les voy a explicar cada uno de los principios, es lo más resumido posible. Entonces empezamos que tenemos los principios rectores. El primer principio es la celeridad procesal. Este principio va dirigido a la actividad judicial del órgano jurisdiccional, como el Ministerio Público. Aquí nos dice que se deben de realizar con prontitud todos los requerimientos para dar pauta al inicio del juicio, o de este caso de la investigación, y que tengan un desarrollo y continuidad del procedimiento. El segundo principio es el de publicidad. Este principio está basado en el artículo 20 constitucional. En su primer párrafo señala que uno de los principios que rige el proceso penal es la publicidad. Este proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, al proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. El tercer principio es de oralidad. Este principio es de gran importancia, ya que en su mayoría los casos son orales. Además de que con este principio se cumple el principio de publicidad. En esta etapa se debatirá sobre los medios de prueba. Ya sean los medios de prueba son pruebas de documentos, pruebas de instrumentos, interrogatorio de las partes, documentos públicos, documentos privados,
dictamen de peritos, reconocimiento judicial e interrogatorio de testigos. Todas estas pruebas están basadas en el artículo 24 del apartado 2 de la Constitución, el cual hace referencia a la utilización de medios de prueba pertinentes para la defensa. El cuarto principio es el principio de contradicción. Este se basa en que las partes intervienen en el proceso, pueden debatir hechos y situaciones dentro del marco jurídico e impugnar cualquier medio de prueba mediante interrogatorios. El siguiente principio es el principio de continuidad. En este principio nos dice que las audiencias deben de ser continuas y no se deben de interrumpir, salvo casos excepcionales y con fundamento en la ley. El principio de inmediación, que es el último principio este principio se basa en que los jueces tomarán conocimiento del personal, del material probatorio introducido en la audiencia y escucharán directamente los argumentos de las partes, con la presencia ininterrumpida de los sujetos procesales que deban participar en ella, salvo los casos previstos en la ley para la prueba anticipada. ¿Quiénes son las personas o los actores que intervienen en el proceso? Bueno, tenemos como primera instancia lo que es el juez de control, posteriormente el juez o el tribunal de juicio oral y por último el juez de ejecución de sanciones. En el sistema anterior solamente se tenía un solo juez y por la carga de trabajo muchas veces ese juez no estaba presente en los juicios, ni tampoco en las sanciones. ¿Cuáles son las etapas del proceso penal acusatorio? Bueno, tenemos la investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del juez. La investigación complementaria formula la imputación, declaración del imputado y vinculación al proceso. Cierre de la investigación. La etapa intermedia es la formulación de la acusación, presentación de pruebas para admisión, dictado del auto de apertura del juicio oral. Posteriormente tenemos el juicio oral, que es el desahogo de pruebas, alegatos de clausura y sentencia. Y por último, la ejecución de sanción. ¿Cuáles son las ventajas del sistema acusatorio adversarial? Tenemos que es un sistema justo, eficiente, que tiene objetividad, que tiene mayor capacidad de investigación, que es garante de los derechos humanos, que tiene una resolución pronta, tiene diferentes maneras de solucionar los conflictos, tiene una defensa técnica, tiene un juzgamiento imparcial, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, aportación de pruebas, participación en los juicios, principio de la presunción de inocencia. Bueno, una vez conociendo qué es el sistema adversarial, tenemos que hicimos una encuesta a una población de 10 personas. En esta encuesta solo seleccionamos 5 de las 10 interrogantes por ser las preguntas que mayor contraste en las respuestas tuvieron. Entonces, uno de ellos es el rango de edad, para saber en qué rango de edad estamos encuestando a las personas. Y tenemos que el 48.4% de las personas encuestadas tienen de 30 a 50 años. El 35% tiene de 18 a 30 años. Y solo el 16.1% excede de los 50 años. Se les preguntó también si saben cuándo se implementó el nuevo sistema de justicia penal en México, y el 93% de los participantes encuestados sí conoce cuándo fue la fecha de implementación del nuevo sistema en México. La siguiente pregunta es: ¿usted considera si hubo un cambio en la impartición de justicia con este sistema? El 80.65% considera que realmente hubo un cambio en la impartición de justicia, mientras que el 12.9% restante no considera cambio alguno. El 6% desconoce si realmente hubo un cambio en el sistema, en el nuevo sistema. ¿Usted, a su experiencia, cree que el Ministerio Público cambió su trato con los denunciantes con este sistema?
El 54.8% considera que sí hubo un cambio de trato en cuestión de los denunciantes al implementar este sistema, mientras el 38.7% dice que no considera dicho cambio. ¿Usted sabe en qué sistema de justicia penal en México? ¿Usted sabe que en este sistema de justicia penal en México los juicios son públicos? El 96.8% tiene conocimiento que este nuevo sistema, los juicios son públicos. Puede participar cualquier persona que no esté involucrada en el acto delictivo o sea familiar de alguno de los de las partes actoras y puede entrar a los juicios orales. Bueno, en base a esto tenemos la conclusión es que con este sistema de justicia penal es claro que vamos en la dirección correcta. Sin embargo, como toda reforma va a seguir madurando, así como teniendo sus modificaciones, en pro de una justicia pronta y que guarde una igualdad entre las partes, esperando que en este sistema no termine siendo un sistema mixto, por modificaciones a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentario final. Quisiera referir que una de las características es el manejo de una carpeta de investigación, siendo esta una expresión física del registro de las actividades de los órganos investigadores, en el cual en juicio deben tener un sustento, así como ser desahogados de forma personal e idónea, lo que no sucedía con la averiguación previa del sistema anterior, donde ya era prueba por el solo hecho de estar en el expediente. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.